Estás en Intimidad Plus, que inicia ahora. Es un día importante porque no siempre tenemos la oportunidad de contar con gente con un enorme talento, con un enorme corazón y sobre todo con las maravillas que tú has creado, que ya nos irás contando a través de que vaya fluyendo la conversación. Pues bien, cuéntanos de ti para que nuestra audiencia pueda conocer acerca de tu trayectoria, dónde naces. Ok, muy bien. Em, yo soy originario bueno, soy costarricense. Yo nací en un pueblo cerca del Atlántico, eh, más o menos camino hacia nuestro Caribe, en una zona montañosa. Entonces, el pueblo donde yo vivo es como caliente, pero en las montañas es muy frío. Entonces, tenemos esa diversidad de climas a 10 minutos de distancia. Entonces me crié en esas ambivalencia de climas y el pueblo donde yo nací se llama Turrialba, pues hoy es una ciudad más grande. Y bueno, ahí crecí mi infancia, mi adolescencia, y luego me trasladé a San José, Costa Rica, para hacer mis estudios universitarios. Yo estudié diseño gráfico y pintura en la Universidad de Costa Rica y pues desde esa época me dedico pues siempre a las artes visuales, ya sea en términos de publicidad o de plástica, así como muy a grosso modo. Fíjate que a mí me encanta esa experiencia que tú tuviste en tu pueblo, Turrialba, porque nos comentaba que allí había, o hay, porque no había, ¿verdad? Hay un Ujú. volcán de humo blanco. Sí. Cuéntanos cuáles fueron esos momentos que tú mirabas hacia ese horizonte y te inspiró a hacer lo que hoy haces. Es muy curioso porque cuando yo era niño, en los libros de texto decía que el volcán era un volcán muerto, o sea, no tenía actividad. Y efectivamente, en ese momento no tenía actividad. La actividad la tuvo hace muchísimos años atrás. El nombre de Turrialba, de la ciudad, se debe, bueno, hay varias teorías. Una es al, al a la designación de Torre Alba o Torre Blanca, ¿verdad? Por supuestamente los conquistadores españoles, pero también se refiere a un sonido eh, indígena. Lamentablemente olvidé el nombre, pero o la palabra, pero suena muy similar a Torre Alba, pero en nuestros dialectos. Entonces, no se sabe a ciencia cierta si se refiere al término español o al término aborigen. Lo que sí es cierto es que en los libros de texto decía que era un volcán muerto y hace, no sé, 30 años el volcán empezó a hacer actividad y ahí sí, constantemente tiene una torre, una chimenea blanca que es pues la actividad volcánica. Y ahora, hoy día, entonces tuvieron que rehacer todos los libros de texto para mencionar que ya es un volcán activo, porque de verdad, cuando yo estaba en la escuela, los libros de texto decían que era un volcán muerto. Y bueno, cuestiones de nuestra geografía y de nuestras Tú tuviste franja toda tu... volcánica. Sí, disculpa, continúa. Sí, no, y las actividades en nuestra franja volcánica, ¿verdad? Que es de México hasta Panamá hay una cordillera volcánica que es muy, muy activa. Tú estuviste siempre rodeado de arte porque este paisaje, ¿no? Natural, pero también tu familia ejercía en las áreas del arte. Tu abuelita por parte de mamá, también tu papá. ¿Cómo fue la Ujú. relación familiar con ellos? Sí, Al final te dieron, no, a ti te dieron esa bendición del don de crear y de hacer.
Sí, exactamente. Ellos eran creadores, tal vez no eran artistas plásticos o artistas de ese tipo, pero sí eran creadores, porque mi papá fue sastre toda su vida, entonces confeccionaba pues ropa, y mi abuela era, hacía bordados y tejidos, toda su vida. Entonces, yo me crié con ambos, muy, muy de cerca con sus actividades, y siempre desde pequeño les ayudaba, por ejemplo, a mi abuelita yo le hacía los diseños florales para la funda, las sábanas, que había un matrimonio, entonces ella decoraba eh, bordando las fundas o un mantel especial para la ceremonia de bodas, eh, o indumentaria especial para las celebraciones. Entonces yo trabajaba con ella, yo le hacía los diseños, florales, grecas, qué sé yo. Pero yo teniendo 6, 7 años, ¿verdad? Yo ni sabía mucho qué era lo que estaba haciendo. Entonces mi abuelita me decía, mira, necesito que que me hagas la reproducción de este motivo, pero necesito expandirlo a 70 centímetros. Entonces yo tenía que inventar más decorado y bueno, y con mi papá pues también, ¿verdad? Porque, bueno, pues la industria, la indumentaria es pura creatividad. Entonces, eh, yo me sentaba con él y hacíamos inventos que yo pudiera hacer y bueno, y tal vez no desperdiciarle mucho material a mi papá porque era escaso en esa época, pero bueno, siempre me alcahueteaban mis búsquedas y exploraciones y cosas así. Siempre Pero tú sí, siempre tuviste, estuve, perdón. siempre tuviste ese apoyo de tu familia en cuestiones del desarrollo, ¿no? De crear o de algo que te gustase y siempre te dijeron, no, no hay ningún problema, dale para adelante, si es lo que a ti te gusta, o tuviste ese encontronazo entre lo que tú querías y lo que la familia quería para ti. Fíjate que sí, siempre tuve apoyo, tal vez ellos ya cuando yo lo quería profesionalizar, ¿verdad? Incorporarme a una carrera de diseño o de plástica, tal vez no lo podían entender muy bien de cómo se podía monetizar ese tipo de actividades, pero sí me apoyaron siempre, nunca me dijeron, no, búscate otra carrera, o no, eso nunca. Siempre me dijeron, si eso es lo que usted quiere, bueno, adelante, lo apoyamos en todo lo que nosotros esté a nuestro alcance. Y bueno, así fue, ¿verdad? Yo siempre tuve el apoyo de todos en mi familia, mi papá, mi mamá y mi abuelita, bueno, hasta el momento que la tuvimos en vida, ella siempre fue un gran apoyo en ese tipo de... Porque mi abuela, te cuento, ella estuvo, ella y su hermana estuvieron en un convento de monjas. Oh, Su hermana sí se hizo monja, mi abuela no, decidió que eso no era su destino. Y entonces por eso ella bordaba y hacía muchas manualidades porque en el convento les enseñaban todo ese tipo de actividades. Incluso mi abuela hablaba un poquito de francés y un poquito de latín. Entonces ella también me ayudaba o me enseñaba un poquito de ambos idiomas. Pero siempre me apoyaron en esa. Y porque para ella el trabajo creativo era muy importante. Y también porque lo vinculaba mucho con la religiosidad y con actividades especiales familiares, ¿verdad? Dar presentes hechos a mano. Para ella eso era muy importante. ¿cómo fue ese momento que tu inspiración o quien te dio ese abrazo eterno que era tu abuelita, eh, la vida decide pasarla a otro plano? ¿Qué pasa contigo? ¿Sentiste que ya esos planes de crear o de ser artista ya no iban a funcionar de manera igual? ¿O crees que es la luz que te sigue guiando en el camino actual? Eh,
Fíjate que yo creo que yo siempre la tengo a ella muy presente con recuerdos de, o sea, yo de niño todo lo desarmaba, las prendas yo las desarmaba, las descosía para volverlas a coser, y ella era la alcahueta que me prestaba las tijeras escondidas, las agujas escondidas, las tizas. Entonces, ella siempre fue un gran apoyo, y cuando ella falleció, ya ella falleció muy mayor, entonces siempre agradecimos a la vida y a Dios que nos la diera tanto tiempo, pero ya era el momento de partir. Pero sí, yo siempre siento su presencia, y con todo lo que yo hago, sí la recuerdo o sea, yo no puedo coger un costurero y no recordarla, ¿verdad? O unas tijeras. Entonces sí la tengo muy presente. Y ahora justamente estoy haciendo una pequeña serie, una pequeñita serie, donde estoy incorporando este, bordado, que a raíz de eso, hasta ahora estoy incorporando alguna práctica que hacíamos en común, ella y yo. Mira, ¿Qué qué te lindo. digo? Y obviamente Casi, volver a recrear, ¿no? Esas escenas hermosas que nos quedan siempre en el corazón y la mente. sí, sí, exacto. Tu Ujú. sueño era ser arquitecto. ¿Cómo decides que no era tu carrera? Sí, es muy interesante. Yo tenía varios sueños. Uno era la arquitectura, otra era la pintura. Yo no estaba muy allá o acá. Otro elemento es que yo siempre jugaba mucho con nosotros. En nuestra infancia tuvimos todo, pero no tuvimos lujos. Entonces, un juego de Legos para nosotros era inaccesible. Teníamos unos tipo chinos así, muy de 4 cubitos y ya. Pero sí teníamos muchas estructuras de madera, palitos, ¿verdad? Cubitos de madera. Entonces con eso yo construía mis cosas, o sea, de niño igual, ¿verdad? Entonces yo dibujaba y construía, y entonces yo decía, bueno, cuando ya tocaba escoger carrera, yo decía, es que me gusta mucho la arquitectura, me gustaría construir cosas, pero también me gusta mucho la pintura. Entonces apliqué a ambos exámenes de admisión, y el primero que me dieron la calificación fue a la Facultad de Bellas Artes para diseño gráfico. Y entonces, al día de hoy, yo nunca fui a recoger la nota de arquitectura. No sé cuánto saqué, porque ya decidí, me quedo en artes plásticas y en diseño. Entonces, pero nunca fui, no, yo creo que ya era una cuestión, y yo decía, no, la verdad es que me voy a dedicar a esto. Y pues la arquitectura ahí quedó. Este, Después me he involucrado en proyectos, pero más que de todo de interiorismo, pero los arquitectos y los diseñadores son los que hacen la parte eh, espacial, ¿verdad? Y yo tal vez la parte visual y gráfica. Pero sí, fue una decisión que yo creo que fue porque cayó, la primera nota fue la de la Facultad de Bellas Artes. Si hubiera entrado a arquitectura, la primera, tal vez en la historia sería otra. Vimos tus presentaciones también ¿te acuerdas cuando tuvimos la oportunidad de ver tus obras en la galería que se expusieron y que la gente, a veces nosotros no creemos ni en nosotros mismos? Sí, Y la ujú. gente quedó impactada cuando tú presentaste esas obras magistrales en la galería que precisamente se le conoce como el Museo del Niño. Cuéntanos De sobre esa niño. experiencia. Sí, el Museo del Niño es un museo que fue una cárcel tiempo atrás, en los 60s, 70s, creo. Bueno, y anterior, ¿verdad? Luego la cárcel quedó
a los presos se los llevaron a otro centro más adecuado, ¿verdad? Porque ya la infraestructura estaba muy, muy deteriorada. Era tipo fortaleza, como tipo castillo, muy, muy bonita la arquitectura. Y bueno, olvidada en el tiempo, y vino un gobierno y la primera dama decidió hacer un museo para los niños en esa edificación. Entonces ese edificio le pusieron el Museo de los Niños, y ese es un complejo cultural que tiene, bueno, un museo de niños donde hay atracciones científicas, médicas, culturales para los niños, pero también hay un auditorio, hay un salón multiusos enorme, hay una galería de arte muy grande y está en el Museo del Niño, ¿verdad? Entonces la galería se llama la Galería Nacional, ubicada en el Museo del Niño. Entonces, esta exhibición es a partir de mi exhibición que hice ahí, la que mencionas, es una exhibición que hice a partir del lenguaje, de cómo el cuerpo habla y a veces que nosotros no queremos evidenciar nuestro estado de ánimo, pero el cuerpo lo manifiesta. Entonces, como por ejemplo, lo más sencillo, que llegas y alguien a tu casa y te pregunta, ¿cómo estás, Iva? Ah, muy bien, pero con el desgano y el desánimo total. Entonces tu cuerpo está reflejando ese estado de Otra ánimo. cosa. Sí, entonces la exposición gira en torno a eso, cómo el cuerpo habla sin verbalizar. Eh, yo por mucho tiempo, como te decía, estudié diseño gráfico, entonces por mucho tiempo trabajé en imagen publicitaria y animación. Y la animación me dio herramientas para el proyecto pictórico. Entonces, hay figuras que están como sobrepuestas, como cuando ese efecto muy antiguo de que se hace una estela en un video donde la mano, por ejemplo, la mano se puede ver repetidas veces porque son diferentes fotogramas que se repiten para generar el movimiento. Entonces yo lo que hice fue repetir una figura varias veces, 2 o 3 veces, para generar una suerte de movimiento aún estando las imágenes estáticas. Entonces las piezas eran de formato gigante, habían piezas de 7 metros por 2, 3 por 5, eran piezas muy grandes porque la galería tiene espacios enormes. Es una galería muy, muy bonita y muy importante acá. Entonces aproveché las dimensiones de las salas para poder tener obra muy grande. Entonces eso a la gente le llamó mucho la atención, el formato. Entonces, ¿cómo tú haces? Te preguntaba, obviamente tú nos hablabas después de que fuiste a la universidad, regresando un Sí, poco, y esos paisajes, ¿cómo te transportan? Porque ahora que tú estás hablando, estoy recordando una de las obras que más la gente quería comprar y era acerca de los paisajes temporales. ujú. ¿Cómo tú decides, ¿no? Hacer estos paisajes, convertirlos en el arte que más adelante va a ser el emblema tuyo, el sello tuyo? Sí, eso fue pura casualidad. Y, digamos, encontrar un estilo. Yo hacía este tipo de trabajo, digamos, de la figura humana, ¿verdad? Es mi trabajo pictórico de toda la vida. Pero hace unos 10, 9 años más o menos, venía de mi casa para el estudio un día de un temporal terrible, llovía demasiado y las escobillas no podían limpiar bien el parabrisas. Entonces en un semáforo, bueno, hago el semáforo, paro el carro y me quedo viendo para el frente y veo el parabrisas totalmente empapado, donde la agua escurría y las imágenes totalmente distorsionadas. Y me quedé pensando, digo, pero esto es una pintura, casi como una pintura expresionista, impresionista, perdón, más bien. Y entonces tomé unas fotos ahí mismo en el carro, a través del vidrio. Y bueno, con esa idea me fui para el estudio a empezar a trabajar.
a ver cómo podría lograr esa sensación. No me interesaba mostrar las gotitas en el parabrisas. Yo lo que quería dar era la sensación de la distorsión de las figuras distorsionadas por el agua en el vidrio. Entonces, bueno, estaba en esa, y en ese momento que estaba allí con el carro estacionado, bueno, parado, se me vino a la memoria los recuerdos de cuando yo era niño y venía a San José con mis papás a visitar a mis tíos o a hacer mandados, ¿verdad? Comprar telas para la sastrería y lo que fuese. Entonces yo veía San José a través del vidrio de los buses y de los carros, así, distorsionado. Entonces esa fue mi primera impresión de San José. Yo la veía siempre distorsionada por verla a través de, porque a mí me traían en vacaciones y las vacaciones aquí es cuando es temporada de lluvia. Entonces siempre llovía, para fin de año y para medio año. Ahorita justamente, bueno, con el cambio climático hoy está como loco el clima, pero ahorita estamos en vacaciones de niños, ¿verdad? De escuela, y debería estar lloviendo. Ahorita tenemos un calor insoportable, pero bueno, De verdad que ese sí. es otro Mira, tema. no sé cómo hay gente que no, aparte de lo que estamos hablando hoy, no sé cómo hay gente que todavía no cree en el cambio climático, pero sabemos No, que es sí, una realidad. sí, es una Fíjate, realidad. con respecto a lo que tú dices, ¿sabes qué me gusta de lo que tú hablas? Que hay cuestiones pequeñas, mínimas, como es ver a través de un cristal Sí, bajo bajo lluvia, pero ujú, que esas cosas pequeñas son las que hacen de nuestras vidas arte, son las que ujú, hacen que vivamos. Mira, tú podrías decir, cuando tú estabas pequeño o cuando eras joven, tú podrías decir, ver la lluvia sí. detrás de un cristal, eso no tiene nada de importante. Y fueron una de las ¿Cuántas obras veces? Ujú, más vendidas y que en la galería la gente se la quería llevar, ¿me entiendes? O sea, tipo subasta, o sea, lo mismo, yo doy más, yo tanto, pero que esa arte, ¿no? Que tú tienes que la transportas de cosas mínimas. La vida nos enseña eso, Osvaldo, a que tenemos que aprovechar totalmente. cada cosa Sí, pequeñísima. Ahí en esos pequeños detalles está lo hermoso de la vida. exacto. Eso yo siempre lo menciono y justamente hago esa reflexión, lo que Emerson, lo que acabas de decir, porque a veces nosotros damos por sentada muchas cosas que tenemos y son las cosas pequeñas, o sea, la suma de cosas pequeñas son las que hacen las cosas grandes y maravillosas de nuestra vida y nuestra existencia. Entonces, eh, esos recuerdos, o sea, yo no, o sea, ¿cuántas veces en la vida he visto el parabrisas mojado? Y hasta justo hasta ese momento tuve como ese flashback y decir, mira, así veía yo San José. Entonces, las piezas que produzco, bueno, lo dijiste, ahora a partir de ahí toda la gente pues se emocionó mucho con ese tipo de proyecto o con esa pieza y entonces ahora ya me invitaban a participar en exhibiciones, pero con un estilo, con ese estilo, ¿verdad? Entonces ya la serie, bueno, la pintura ya se convirtió en una serie, después se convirtió en un proyecto ya que es como una marca personal mía, digamos, una persona vio un cuadro y dice, ese cuadro es de Osvaldo Sequeira, o sea, sin lugar a dudas. Entonces, un detalle que si ese semáforo igual no hubiese estado, no para, o sea, no me hace parar, yo no hubiera tenido esa reflexión. Pero son esas cosas de coincidencias del universo. Y Y de no, sí, o sea, y de no efectivamente. renegar, Osvaldo, porque imagínate, después de uno venir de una jornada laboral y un semáforo en rojo, bajo ese canto de lluvia, o sea, Sí, créeme que cualquiera ah, comenzaría a claro. criticar y a decir, pero esta lluvia, ¿de dónde sale? ¿Qué sé yo? Pero tú Sí, lo sí, que sí, sí. enseñarte. Y es lo que el mensaje, ¿no? Que me gustaría también transmitir. No reneguemos de esas cosas, sino sácale provecho. Exacto. ¿Me Sí, entiendes? sacarle provecho
y ver cómo esas cosas que se pueden pensar son negativas, a la larga son bendiciones y son cosas positivas. Eh, sí, a veces uno reniega mucho, como decís, de ciertas vicisitudes, pero eso está en uno. O sea, yo puedo pensar que esa cuestión o me beneficia, pero cualquier cosa puede ser así, o me beneficia o es un martirio. Todo está como lo quiero ver. Entonces, sí, o sea, en ese momento yo estaba totalmente aceptando la situación de la lluvia, el tráfico estaba terrible, por eso duré, eh, o sea, el semáforo cambiaba y yo no me podía mover porque había un tranque terrible, ¿verdad? Entonces, por eso tuve chance de tomar las fotos y todo. Pero sí, o sea, yo estaba aceptando la situación, entonces como estaba tal vez tan abierto y tan receptivo, fue que me empezó a surgir eso, porque yo no iba pensando en buscar motivos para pintar, digo, qué pinto, ¿no? Simplemente surgió. Una Y de fue las, como un experimento, tampoco era que voy a hacer esto porque yo sé que va a funcionar, no, para nada. claro, claro. Y, sabe, a veces cuando hablamos de este tipo de arte que es tan antigua, Ujú. desde las primeras civilizaciones, y ya no digamos, ¿verdad? Después de Leonardo da Vinci, que comenzó a tomar un boom extraordinario. Cuando hablamos de Miguel Ángelo, cuando hablamos de Picasso, cuando hablamos incluso de una de las pinturas que yo tengo por acá, miren, a la gran Frida Kahlo, que la tengo por ahí A también. Frida, sí. Y a veces nos cuesta entender que este tipo de arte son las que valen la pena. No importa cuántas circunstancias podamos tener en la vida. Yo no sé si tú, Osvaldo, en algún momento haya pasado en tu carrera de tener el gaslighting, que es como cuando alguien, incluso que tú quieres, o cuando tus padres, o cuando la sociedad misma te dicen no eres capaz. Sí, muchas veces uno no confía en uno mismo, en su trabajo y en lo que uno hace. O sea, a mí me ha pasado muchas veces, a veces que uno no tiene seguridad con lo que sea. Porque es que, digamos, un proyecto artístico es muy diferente eh, a un trabajo o sea, como que yo tengo un jefe y ejecuto un trabajo solicitado por la empresa, ¿verdad? Y rindo cuentas a un jefe, sino que el trabajo artístico es un trabajo que uno lo hace por cuenta propia y que yo lo hago porque yo quiero hacerlo. Y entonces yo pongo mis propias reglas y mis propios lineamientos. Pero si uno lo quiere tomar de forma profesional, uno tiene que decir, bueno, esto tiene que responder a muchas cuestiones, desde el mercado, desde la audiencia, a final de cuentas es un tema de comunicación, entonces uno a veces no tiene suficiente feedback en el proceso y cuando uno presenta, ahí es donde está uno que se come las uñas de los nervios porque no sabe si la gente lo va a aceptar o no. Y sí, o sea, muchas veces lo he sentido. ¿Y qué pasa? Lo interesante es exponerse al público. En una exposición justamente de la serie de temporales, un día en una visita guiada me dice una señora, hicimos la visita guiada y ya terminó, y eso que se queda uno después hablando con las visitantes y tal. Y se acerca una señora y me dice, vea, don Osvaldo, yo le tengo mucho que agradecer porque me hizo recordar algo maravilloso en mi vida. Me dice, yo soy ya era una señora mayor. Me dice, yo soy una señora madre soltera de 2 hijos. Mis hijos viven en Estados Unidos, ya soy abuela y voy a ser bisabuela. Y usted me hizo recordar algo eh, que para mí era muy normal y muy rutinario, que era llevar a mis hijos a la escuela bajo el aguacero, ¿verdad?
porque yo hice una pintura de un edificio en San José donde ella tenía que caminar todos los días para allá y para acá. En la mañana donde los iba a dejar y luego los tenía que recoger. Entonces me dice, fue muy emocionante, me dice, yo no sabía lo feliz que era mi vida en ese momento, hasta hoy día, porque yo era muy feliz llevando a mis hijos a la escuela, pero eso era rutina y hoy estoy entendiendo que esa rutina era hermosa para mí. Y gracias a usted lo entendí. Perdón. Entonces, a veces uno no sabe con qué va a impactar a una persona con el trabajo de uno, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue muy, muy revelador de eso que justamente decís, de que a veces uno dice, tengo dudas de lo que estoy haciendo, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si sirvo para esto. Eh, Porque uno está en el día a día, ¿verdad? Pero una persona que viene desde fuera y lo ve con otros ojos, puede encontrar un tesoro en lo que uno haga. No llámese arte, las actividades cotidianas, cualquier cosa. Este, Desde preparar un sándwich para alguien o una sonrisa a una cajera, por ejemplo, lo que sea, ¿verdad? Uno no Sí, sabe lo que está viviendo la persona y cómo puede ayudar. y yo creo que esa parte de los artistas es Perdón. la que nos mueve, Ujú, porque son la base de lo que nosotros vivimos a diario, pero que ustedes lo expresan. ujú. Hay una pintura también que, una pieza que tú hiciste, que hace mucha referencia a esos cuerpos humanos que allá internamente muestran emociones encapsuladas. ¿Qué nos puedes contar sobre, de manera general? Porque yo sé que tendrás proyectos, actualmente debes de estar pintando y no nos vas a dar muchos detalles, yo lo sé, pero de estas piezas que ya fueron expuestas, ¿cuál era tu sentir como artista? ¿Expresar el cuerpo humano como fisiología, como anatomía o como la sexualidad? ¿A qué es lo que tú abarcabas? Sí, digamos, mi práctica con el cuerpo humano es, yo exploro mucho el ser, por qué estamos acá, cuál es nuestro objetivo, preguntas que no van a tener respuesta, obviamente, ¿verdad? Pero son respuestas que nos hacemos siempre genuinamente los seres humanos desde que tenemos conciencia. ¿Verdad? Yo creo que todos de niño preguntábamos a nuestros padres o a nuestros familiares que por qué la gente se moría, que por qué la gente nacía, ¿verdad? Y cosas así, que por qué la gente se enferma. Entonces son preguntas genuinas de un niño y son preguntas extremadamente complicadas de responder y que no tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué nos morimos? ¿Cuál es el sentido de nosotros de estar en esta tierra? Entonces, mi búsqueda va un poco hacia eso. Entonces, yo trabajo con la figura humana para representar el ser y no necesariamente desde un punto de vista eh, erótico o tal, porque sí uso mucho la figura desnuda simplemente para no tener vinculaciones. eh, Otros discursos, por ejemplo, si yo he visto un personaje, ya voy a tener una indumentaria X que lo va a remitir a cierta clase social, a cierta época. Entonces trabajo mucho con la figura desnuda para que sea simplemente el ser humano como esencia. Pocas veces los tengo vestidos en el proyecto de figura humana, ¿verdad? Cuando están en la serie de temporales, pues obviamente sí es un paisaje urbano, donde está la gente y tal, pero cuando trabajo la figura humana como elemento del ser o como herramienta que me ayuda a visualizar o a representar el ser, generalmente son figuras desnudas. Entonces,
exploro desde ahí. Algunas podrían dar una idea de erotismo, es inevitable, ¿verdad? Pero no es con ese fin. De hecho, la plática que tuvimos anterior a preparatoria para esta charla, que te comentaba que estaba o estoy pensando, estoy haciendo un planteamiento de un proyecto, ahí sí, erótico, ¿verdad? Con toda la intención, pero el tiempo me gana y no he podido entrarle bien al proyecto, pero sí tengo eso en la mira porque es también una faceta del ser humano, el erotismo, ¿verdad? Entonces, quisiera explorarlo, pero como una línea de producción propia, ¿verdad? Con un fundamento teórico, una justificación sólida, pero como te digo, el tiempo me gana. Y sí, o sea, en general, ahorita la figura humana yo la trabajo como un recurso narrativo de nuestro ser. Y tuve recién una exposición donde hablaba de nuestros conflictos internos y usé la figura humana en diferentes momentos de, de una divergencia emocional y entonces para poder representar los diferentes estadios de esta divergencia, entonces lo hice como en capítulos, como si fuera un libro, ¿verdad? Entonces, y cómo va evolucionando un personaje o una situación. Entonces, mezclé elementos físicos, no solo pictóricos, sino metal, madera recortada, para poder reforzar el concepto. Claro. Tú sabes que tú me tienes que tener en esa lista. En cuanto salga esa serie, tú me tienes que poner en esa lista, que voy a estar en esa galería para poderla disfrutar. Claro. Si usted tiene también, queridos televidentes, que está detrás de su pantalla también, espectadores, si usted tiene alguna pregunta, puede hacerlo, que es el momento, porque pocas veces tenemos la oportunidad de conversar con grandes artistas, sobre todo del arte de la pintura. Osvaldo, hay una parte que me gustaría abordar contigo. Sé que el tiempo nos apremia, pero antes de que lo finalicemos, me encantaría que tú nos des un punto de vista sobre eso. Actualmente tenemos a jóvenes que se hacen llamar influencers, que se hacen llamar creadores, pero que en realidad no influencian nada. Perdóname que yo soy alérgico y hoy estoy con una crisis de alergia. Ya, sí, claro. Pues bien, le llamamos influencers, pero no influencian nada. ¿Cuál sería tu mensaje a la población, sobre todo a los jóvenes, que está dejando de pintar, que está dejando de escribir, que están dejando de leer y que están dejando por fuera este rubro de las bellas artes? Sí. Yo lo que diría es justo lo que estábamos conversando hace unos minutos, que crean en sí mismos, en su trabajo y en sus motivaciones, porque son motivaciones genuinas, o sea, son motivaciones desde lo más íntimo de cada quien. Y yo lo viví, o sea, cuántas veces le dicen a uno que del arte no se puede vivir, que para qué pinta, que es un desperdicio de tiempo, en fin, ¿verdad? ¿Cuántos? Y yo me lo creí. Entonces, por eso yo me dediqué muchísimos años a la publicidad, porque era un mercado relativamente seguro, ¿verdad? Eh, pero al final de cuentas, ¿cómo se llama? No lloro por la leche derramada, fue una gran escuela, ¿sí? Y establecí amigos entrañables que hoy tengo todavía, y una gran escuela de vida, una gran escuela profesional también. La publicidad me dio herramientas
trabajar con cronograma estricto, con deadlines bien definidos. Entonces me dio estructura de trabajo. Que eso difícilmente se lo puede dar uno una carrera artística por cuenta propia, porque uno no recibe esa formación en la universidad. Entonces eso lo agradezco mucho. Pero volviendo a tu pregunta, que crean en sí mismos y que trabajen en sus proyectos, pero que también presten oídos a lo positivo, ¿verdad? Porque a veces uno se cierra y dice, no, yo voy a hacer esto porque lo voy a hacer y yo lo quiero hacer. Y tal vez sí hay detractores, pero también hay que saber escuchar quién te está dando buenos consejos. Entonces, tener oídos atentos y poder decir, bueno, ok, este comentario no me es positivo, lo descarto, pero este comentario sí creo que tiene fundamento y lo voy a asumir y lo voy a analizar. Eso es súper importante porque yo de verdad muchos años no hice cosas que quería hacer por simplemente no creer en uno, ¿verdad? Entonces, esos influencers que decís, ¿verdad? Ahí hay que ver qué tipo de influencers son. Cuando, cuando yo era más joven, estaban los modelos a seguir, ¿verdad? Figuras eminentemente influyentes positivamente. Pero bueno, con la universalización de la comunicación, pues cualquier persona que tenga una cámara y un video puede decirse influencer y tal vez no tener el mejor mensaje. Hemos visto muchas situaciones de disque influencers que son tremendamente negativos, sobre todo para los chicos muy jóvenes, ¿verdad? Adolescentes, básicamente. Sí, fíjate, o sea, no siempre nosotros tenemos parte positiva, no digo que todo, ¿verdad? Pero no siempre está ese sentir de proyectar a los demás el salir adelante, el positivismo, sino que siempre el negativismo y la mala percepción de un mundo fantasioso. Sí. Incluso, mira cómo el artista trasciende, que ahora que tú hablas sobre las bellas artes y también la influencia, ¿no?, social que tienen, me trae a memoria Guernica de 1937, si no me equivoco con la fecha, que fue una obra magistral de Picasso, y que cuando él describe, ¿no?, esta situación que estaba pasando sobre la guerra, quería dar un mensaje de lo feroz que era la guerra, pero también de la esperanza. Y es lo que nosotros a través de la arte debemos demostrar. O sea, si tú eres un creador, si tú eres un pintor, da ese mensaje positivo a la sociedad. Sí, sí, hay que, o sea, recordemos en la pandemia, o sea, ¿quién nos rescató en la pandemia? Las artes, la música, la literatura, el cine, la poesía implícita en todas estas disciplinas, ¿verdad? Claro. La poesía en el arte, la poesía en la música es poesía, simplemente que poemas con música. Talleres creativos que la gente hacía en sus casas por medio de plataformas como estas, ¿verdad? Por medio de Zoom y tal, donde la gente pudo sobrevivir situaciones muy complicadas durante la pandemia. Y imaginemos la pandemia sin música, sin películas, sin series. O sea, hubiera sido catastrófico. El arte visual nos sacó a muchos de la depresión, porque imagínate, era estar encerrado en una casa sin poder básicamente hacer nada, o una vida rutinaria,
y las artes visuales a través de todo, o sea, de teléfono, Sí, de programa, todo, de lo que sí, sea, pues eso nos sí, ayudó bastante. claro, Eh, sí, yo quiero instar a todos a creer en usted mismo. Nunca sí, detenga los proyectos por el miedo. El miedo es el mayor factor que detiene los grandes logros y sueños. En segundo, instar también a que vivan desde el punto de vista suyo, que lo pueda disfrutar, no por lo que los demás hacen. Probablemente te digo que cuando estos grandes artistas de la pintura, padres de las pinturas barrocas, del modernismo, del óleo, en algún momento me imagino que se sintieron como tú, que creyeron tal vez no estar dentro de ese núcleo social e incluso dentro de las grandes presentaciones, porque todavía se sigue viviendo. Hay muchos artistas, pintores excelentes, pero que les cuesta entrar, ¿no? Al núcleo social de las presentaciones de galería, porque tú sabes cómo es, hay un protocolo bastante sí, complejo para eso y sí, que a veces te detienen el sueño, sí, que te frustran y te dicen, no nací para esto, ya no quiero echar más a andar este sueño, mejor me voy a quedar acá y no voy a ejercer más este tipo de arte. sí. ¿Cuál sería también tu mensaje para esos que ya son artistas y que quieren abandonar ese sueño? Yo lo que les digo y lo que les digo también a mis colegas acá en Costa Rica y amigos y estudiantes, sobre todo estudiantes, es que su proyecto artístico tiene que tener diferentes aristas, ¿verdad? Desde lo creativo, lo conceptual, pero también tiene que tener el componente social, tiene que tener el componente económico. Entonces, nosotros a veces solo nos quedamos con lo creativo y ahí es donde encontramos barreras que al querer entrar en el circuito, digamos, artístico, entonces encontramos puertas cerradas, pero tal vez es porque nosotros mismos no estamos preparados para poder entrar, porque no tenemos una estructura de nuestro proyecto para poder entrar. Entonces, lo que yo les digo a los chicos aquí, ¿verdad? Y lo digo como consejo, que nos preparemos en todos esos ámbitos para poder entrar con pies de plomo y poder participar del circuito, porque no solo de buenas voluntades y de buena actitud van a suceder las cosas. Yo tengo como artista hacer que eso suceda. Entonces, ¿qué les recomiendo? Bueno, que se acerquen a las instituciones públicas, que participen en seminarios, talleres, hagan una red de contactos, porque a veces el artista está muy aislado y piensa que con solo producir ya, no, hay Ahí que está todo. vincularse, hay que vincularse con el entorno. Yo sé que a veces puede ser un poco complicado por la personalidad de ciertos artistas, ¿verdad? Que yo lo digo por experiencia propia, yo era muy tímido y a mí me daba vergüenza hablar con el director de un museo porque yo, y es que qué va a decir de mí, ¿verdad? Y yo tal vez estoy empezando y tal vez mi obra no vale la pena. Por eso mismo que estábamos hablando, ¿verdad? De no creerse el trabajo de uno mismo. Entonces, si uno está construyendo su carrera, uno sabe que está en construcción. Claro. Y eso lo saben los galeristas, los directores de museos, todos lo saben, que uno está en construcción y ellos ven potencial en un chico que está, o chico o chica que está iniciando, o bien en un artista que ya tiene más trayectoria. Eso ellos lo ven a golpe de vista. Entonces, vincularse desde esa otra esfera, no solo decir, yo pinto, yo hago música, yo hago poesía y ya, no, incorporarse en los circuitos
culturales, económicos también, ¿verdad? Ir a galerías comerciales e irse a presentar. Tal vez una recomendación, no ir con el catálogo de obra, sino decir, hola, yo soy fulano de tal, quiero conocer su galería, quiero conocerlo a usted. Como llegar y hacerse amigos, digamos. Ya después en la relación se establecerán contactos, pero no es muy bien visto llevar la obra y decir, esto es lo que yo hago porque se siente demasiado invasivo, ¿verdad? Claro. Primero se establecen relaciones y luego relaciones personales y luego relaciones comerciales. Eso es lo que podría decir porque es como la experiencia que yo he vivido y que he escuchado de todo el mundo. Entonces, sí, si yo creo en mi proyecto, yo puedo llegar con certeza ante cualquier persona y no sentirme intimidado. Tal vez sí me puedo sentir mm, eh, con respeto porque esa persona tal vez tiene un cargo importante y entonces yo digo, bueno, tengo que tratarlo con cierta distancia, pero bueno, eso no es intimidación, es respeto. O no es sentirme menos, es respeto, ¿verdad? Entonces, esa sería como mi recomendación. Y creer siempre en el trabajo de uno. Si es un trabajo honesto, que va consistentemente y que voy escuchando ciertos eh, comentarios que me nutren mi trabajo, todo eso enriquece. Y es incorporarse desde los diferentes ámbitos. Y ese consejo para los artistas emergentes creo que es una herramienta, un boom y una herramienta y una escalera enorme que tú les acabas de dar, porque a veces como jóvenes emergentes o incluso artistas que ya llevan un paso más adelante, hacen eso, ¿no? Presentan la carpeta de las piezas y comienzan a mostrar esto es lo que yo hago y pasan la hoja y no, incluso no le dan ni el tiempo de darle una buena lectura sí. a la pieza, ¿no? De interpretación. Sí. Se les olvida que los mayores negocios se hacen en la mesa. Y para poder llegar a la mesa, a comer, a disfrutar de un buen vino, primero hay que forjar una excelente comunicación. Tal vez no amistad, sino comunicación. Para llegar a la intimidad de esa persona a través de una buena cena, una buena conversación, un buen partido de golf, lo que sea. Y después de una vez que tú tengas ya atrapado la atención de ese productor, de ese director, pues ahí comienza ya a exponer todas estas piezas para que te pueda dar un mayor margen de expectativa y también de publicidad, pero una vez que hayas instaurado eso. Sé que tú has pasado por muchas situaciones complejas, nunca detuviste tus sueños, no vienes de una familia adinerada, vienes de una familia trabajadora que sabe lo que es venir de abajo, luchando por los sueños de los hijos y dejando muchas veces los sueños de los padres aparte, pero luchando por los sueños de los hijos. Y esa historia me impacta porque hoy te vemos a ti presentándote en Grande Galería, te vimos en una presentación en México. Perdón, Osvaldo, que esta alergia me tiene fatal, pero esto no nos va a detener. Te vimos en México haciendo una presentación, has viajado a varios países de Centroamérica. Obviamente estamos esperando hacer todo lo posible y lo imposible para traerte también a Estados Unidos para presentarte dentro de la galería y en todos los países europeos también porque queremos más de esos paisajes temporales, de esa arte del óleo contemporáneo que tú haces. Me gustan tus matices de pastel en algunas artes que has hecho. Me recuerda mucho a Sevilla, Jenny Sevilla, si no me equivoco con el primer nombre. Hace mucho
mucho trabajo en óleo, carbón y pastel. Ajá. Y hay muchas de esas obras que me recuerdan al excelente trabajo que tú estás haciendo también. Y por qué no poner a manera internacional todas tus obras, que yo sé que lo vas a lograr, porque las he visto. Tú sabes que la vez pasada tuvimos una conversación y tuve el maravilloso regalo de que tú me enviaste una de las fotos de esas piezas y pude ver una pequeña parte probablemente de lo que estás trabajando actualmente y yo me quedé impactado. Yo dije, el público tiene que saber y ver qué hermosas piezas haces tú. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Los próximos proyectos, bueno, tengo 2 exposiciones internacionales. Vamos a estar en una, ya casi en México, ahora en agosto, una exposición en una galería en Ciudad de México. Y luego en septiembre vamos a tener, voy a participar en una exposición también en Guatemala. Esta es una participación de bien social con una fundación guatemalteca. Ya es el segundo año que participo. Estuve el año pasado, ahora repito esta vez porque me parece que hacen un excelente trabajo. Trabajan con niños para que no abandonen la escuela. Entonces ellos hacen todo tipo de actividades, desde económicas hasta apoyo psicológico, social, para que no abandonen la escuela. Entonces, la fundación, de entre muchas actividades que tiene, organizan una exhibición de venta de obra para recaudar fondos para los niños. Entonces, ahí estaré en septiembre apoyando la fundación con mi trabajo y el trabajo de otros artistas también, que me parece que es importante trabajar en pos de proyectos como este. Y para el próximo año también tengo otro viaje a México, por ahí de febrero. Y bueno, y ahí vamos viendo cómo se van dando las cosas. Qué bonitos proyectos también que tienes y yo sé que van a ser de gran éxito, no solo porque ayudas, no solo porque conocemos que Osvaldo Sequeira tiene un excelente corazón, sino porque hemos visto las exposiciones de cada una de esas piezas. E incluso les voy a dar un adelantito allí a nuestro público, de que si han pasado por esas relaciones tóxicas que ahora es tan común, yo sé que tú les podrías describir y dar demasiados consejos a través de las piezas que tú has dibujado, que tienen un énfasis muy profundo sobre ese tipo de situaciones. Éxitos en cada uno de esas presentaciones próximas. Quiero que cada uno de ustedes también vaya a seguir las redes sociales de Osvaldo Sequeira, donde va a tener la oportunidad de observar este sinnúmero de series que tiene, maravillosas, que no hay otra palabra más que describir que maravillosa. Osvaldo, por último, ¿cómo te podemos contactar? ¿Hay un correo, hay un número donde podamos pedirte tu catálogo o hacer un pedido de una pintura personal? ¿Dónde podemos contactarte? Cómo no, mi Instagram es Osvaldo con V. Mi nombre es con V, ¿verdad? Porque también está Oswaldo, pero este es con V. Osvaldo Artist, en inglés, todo pegado, una sola línea. Ese es mi Instagram, Osvaldo Artist. Mi teléfono es 506, área de zona, ¿verdad? 506 89 14 84 68. Y Facebook es Osvaldo Sequeira, artista visual. Así me encuentran en Facebook. Tengo TikTok, pero no recuerdo cuál. Casi no lo uso. Te a bailar también. Sí, eso lo maneja mi asistente y es porque es una cuestión generacional, ¿verdad? Entonces él sí pone
Reels y cosas en TikTok, pero la verdad el usuario no lo recuerdo, solo me salen las notificaciones y yo respondo ahí. Sí. Pero bueno, en el Instagram ahí hay un Linktree que liga a todas las plataformas. Entonces ahí Perfecto. pueden encontrar. Por ahí tenían toda esa información. Yo te agradezco, Osvaldo, por toda esta oportunidad maravillosa que tú nos has dado de escucharte hoy. Sé que vamos a seguir viendo tus presentaciones en las galerías. Por acá teníamos a Osvaldo, un excelente pintor, escultor, maravillosa persona. No se pierda nuestras siguientes entrevistas porque sé que te vamos a seguir teniendo por acá, Osvaldo, no te me pierdas. Gracias por haber estado con nosotros. Esto es Intimidad Plus. Recuerde siempre que Dios está de nuestro lado, o el universo siempre está de nuestro lado. No hay que rendirse por los sueños. Les queremos mucho y será hasta la próxima. Bye, Osvaldo. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti. Bendiciones para todos.